Para conocer a una persona, lo primero que le preguntamos es, ¿cómo te llamas? El primer dato, por así decirlo. Y aunque nos diga su nombre, realmente no lo conocemos. Le pregunto, ¿cómo te llamas? Me dice, me llamo Juan Pérez. No por eso conozco a Juan. Si conozco sus anhelos, qué trabaja, su familia, dónde vive, lo voy conociendo más cada vez. Pero no lo conozco verdaderamente hasta que conozco su carácter. Eso es lo que es verdaderamente la persona. Y vamos a Génesis 32, versículos 22 a 32, donde vemos este encuentro de Jacob con alguien en el que se le pregunta esto, ¿cómo te llamas? Vamos a leer este pasaje, 22 a 32, y dice: Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, este día en el que nos reunimos en tu nombre para adorarte, glorificarte y también para conocerte. Te pedimos que nos muestres quién eres tú, que nos muestres tu carácter y también el de nosotros, Señor. Necesitamos estar en una relación correcta contigo, que nuestro fin sea adorarte, glorificarte y gozar de ti para siempre. Te pedimos tu Espíritu para que obre en nosotros, que traiga ese conocimiento, pero también esa humildad, ese deseo de conocerte, y que esto sea para nuestro bien, pero sobre todo para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Jacob salió de casa de sus padres, huyendo de su hermano Esaú, que lo quería matar porque se hizo pasar por él. Mediante ese engaño le robó la bendición de su padre y la primogenitura de la familia. En su viaje de ida a Harán, tuvo un primer encuentro con Dios. Vio una escalera apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y ángeles de Dios subían y descendían por esta escalera.
En lo alto de la escalera estaba Jehová, Dios, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28, de 13 a 15. En esa visión, en ese sueño, Jacob recibió la revelación de que Dios, Jehová que estaba en el cielo, descendería para hacer la bendición de todas las familias de la tierra en un descendiente de Jacob. Este fue un encuentro decisivo en su vida. Al despertar, lleno de temor, cogió una piedra y llamó aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. E hizo un voto en Génesis 28, 20 y 21, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Pasaron 20 años, durante los cuales, a pesar de las circunstancias adversas, Jacob comprobó que Dios había cumplido todo lo que le había dicho. Había estado con él, lo había protegido de su poderoso tío, y no había permitido que lo despojara del fruto de su trabajo, ni que le hiciera daño cuando salió huyendo de él. A pesar de todo, Jacob mostró debilidades y falta de fe, recurriendo muchas veces a métodos engañosos, aunque también había mostrado algunos cambios positivos. Una de las cosas que Dios le había dicho es que volvería a traerlo a la tierra donde había nacido, y ya lo estaba cumpliendo. Apenas entró en Canaán, vio nuevamente ángeles que le salieron al encuentro y dijo: campamento de Dios es este, reconociendo que como Dios le había dicho, estaba con él. Cuando salió, lo hizo huyendo de Esaú. Su regreso fue también huyendo de su tío Labán. Pero ese problema había quedado totalmente solucionado, pero el de Esaú no. Y él estaba preocupado por eso y ocupado también. Envió mensajeros a informarle de su llegada y decirle que no venía a hacer efectivos sus privilegios y que se consideraba su siervo. Sin embargo, las noticias que recibió lo llenaron de espanto. Su hermano venía a encontrarse con él acompañado de 400 hombres y temió lo peor. No tenía con qué defenderse de una fuerza tan grande. Podía perder no solo la riqueza que había obtenido, sino a su familia, sus esposas y sus hijos. Era un hombre inteligente, astuto, y pensó la manera de salir lo mejor librado posible. Entonces dividió su ganado y su familia en dos campamentos. Uno serviría de distracción, y si Esaú atacaba a uno, el otro escaparía. Después de dividir sus posesiones, oró. Desde su punto de vista, él pensaba que su problema, su mayor problema, realmente su único problema era Esaú, y pidió ser librado de él. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú,
porque le temo. Todavía no podía ver que el problema que tenía no era Esaú. Las circunstancias nunca habían sido el problema. Dios las podía cambiar cuando quisiera y como quisiera. Y había pasado con Labán, con su matrimonio, con muchas cosas. El problema era su corazón, su falta de fe al usar sus métodos y confiar en él mismo para resolver los problemas. Dios era paciente y benigno con Jacob cuando Jacob se acercaba a él, lejos de los caminos destructivos de la carne. Dios nos prueba y nos deja ver que las dificultades y los quebrantos son herramientas necesarias para llevarnos a una vida de fe, una vida de confiar en Él y dejar de confiar en nosotros. Dejar de confiar en las habilidades que tenemos, en las habilidades de la carne. Dios tiene un propósito para cada uno de sus elegidos y usa adversidades. Dice el Salmo 66, los versículos 10 a 12, dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. A la mañana siguiente mandó un valioso regalo a su hermano Esaú en varias manadas con un mensaje de humildad y diciendo que él venía detrás de ese regalo. Quería primero apaciguar la ira de Esaú para presentarse delante de él después. El presente fue mandado delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Y ahí viene una lucha con un varón, dicen los versículos 22 y 23. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Esa noche ayudó Jacob a sus 2 mujeres y a sus hijos a cruzar el río Jordán por un vado. Un vado es un lugar poco profundo y ese vado en particular está al norte del Mar Muerto. Se llama Jaboc, que significa lucha. Por ahí hizo pasar al otro lado todo lo que tenía. Él se quedó solo, completamente solo. Esa es la clave de este incidente. Se ha dicho, estar solos exclusivamente con Dios es la única verdadera manera de llegar a un conocimiento justo y profundo de nosotros mismos. No importa lo que nosotros pensemos de nosotros mismos, ni lo que piensen otros. Lo único que realmente importa es lo que piensa Dios, porque Él es el juez. No nos podemos ver como nos ve Dios, no lo podemos entender solamente si estamos a solas con Dios, lejos del mundo, lejos del ego, de los razonamientos, de las imaginaciones y emociones humanas, solos con Dios. De otra manera no tendremos una perspectiva correcta de nosotros mismos.
Dice el versículo 24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Todos sus acompañantes y todo su ganado estaban al otro lado del río. No era probable que Esaú lo atacara aquella noche, y él podía concentrarse y prepararse para el encuentro con el que pensaba era su mayor enemigo, su mayor problema, su hermano Esaú. Pero no estaba solo. Leímos que ya era de noche cuando su familia cruzó por el vado. Él no había visto a nadie más en el lado en el que él se quedó, pero lo que vivió Jacob fue que un hombre, un varón, vino a su encuentro y luchó con él. Jacob no deseaba luchar con nadie. Acababa de dejar atrás a su tío Labán, que no se había mostrado precisamente con buenas intenciones, y ahora venía contra él su hermano Esaú, a quien temía. Verdaderamente Jacob no estaba en condiciones de combatir con nadie. Estaba acorralado, solo, y no había hacia dónde escapar. En un principio no supo qué pasaba, ni quién era este varón. Quizá era un ladrón que venía para robarlo, o peor aún, era un asesino enviado por su hermano Esaú para matarlo. Pero Jacob no era el tipo de persona que se daba por vencido fácilmente. Se le presentó un adversario y él se le opondría. No luchaba, más bien ofrecía toda la resistencia que podía. No cedería ante ese hombre, aún sin saber qué pretendía. Lucharía con todas sus fuerzas. Él estaba acostumbrado a los conflictos, era perseverante, ya había tenido varias confrontaciones. La lucha fue muy larga, se prolongó hasta que estaba a punto de amanecer. Jacob se fue dando cuenta de que aquel varón no era un ladrón ni un asesino. Se dio cuenta de que ese varón venía hacia él como un enemigo para impedir su entrada en la tierra prometida y de paso pelear para que no pudiera seguir a sus mujeres e hijos que había enviado antes de él. ¿Quién era este varón? Era un ser celestial. Tal vez un ángel como los que vio descender por aquella escalera, o como los que vio en el campamento de Mahanaim. Sin duda, era enviado por Dios para luchar contra él. Se pudo dar cuenta porque era una lucha física, pero sobre todo era una lucha espiritual. No iba a matarlo. Si hubiera querido, lo hubiera hecho en un segundo. No pensó que Dios era su enemigo porque Dios había prometido bendecirlo. Jacob supo que aquel varón podía bendecirlo. El varón es identificado más adelante como Dios mismo. El varón le dice a Jacob: has luchado con Dios. Y Jacob dice: vi a Dios cara a cara. ¿Quién es este varón? El ángel de Jehová. En este pasaje no se da el nombre del varón, pero no es la primera vez que aparece. Apareció a Agar cuando fue echada por Sarai, la esposa de Abraham, donde es llamado ahí el ángel de Jehová.
Vuelve a aparecer deteniendo la mano de Abraham para que no mate a su hijo. Jacob vio en una visión a Jehová en Betel. Y luego, un poco más adelante, el ángel de Jehová se le apareció de nuevo y le declaró: yo soy el Dios de Betel. Vamos a Génesis 31, del 11 al 13. Dice: y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. El ángel de Jehová, que es llamado aquí el ángel de Dios, le dijo a Jacob que él es el Dios de Betel. El ángel de Jehová aparece muchas veces en el Antiguo Testamento con este nombre, el ángel de Jehová. En Malaquías 3:1 es llamado el ángel del pacto, pero es el mismo. Jehová y el ángel de Jehová son Dios, pero son claramente personas distintas. En el Antiguo Testamento está la doctrina de la Trinidad, aunque ellos no la pudieron ver, pero hay muchos indicios, aquí estamos viendo algunos. Nunca deja de ser cierto que hay un solo Dios, que se va revelando al hombre de una manera progresiva para que lo conozca. Si Él no se revelara, no tendría el hombre manera de conocerlo. Un solo Dios, pero tres personas o subsistencias de una misma sustancia, poder y eternidad, lo que escapa a la comprensión de la mente finita del hombre. Los creyentes del Antiguo Testamento no tenían toda la revelación de Dios. Hoy tenemos la Biblia completa, y es aquí en la Biblia donde el ángel de Jehová se ha revelado y donde nos habla, nos instruye y nos informa sobre todo lo que necesitamos saber. Tanto en el idioma hebreo como en el griego, la palabra ángel significa mensajero. Es así que el ángel de Jehová es el mensajero de Jehová, Jesús, el verbo de Dios, la palabra. Es el mensajero divino enviado al mundo por el Padre, Jesucristo, la segunda persona de la Santa Trinidad. No es un ángel como los demás ángeles que fueron creados. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículos 1 a 13, vamos a leer este pasaje que habla de esto. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de sus pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él por padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle
todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por cuando te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y con un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando aparece el ángel de Jehová, se le conoce como una cristofanía. Así se dice, es una aparición de la segunda persona de la Trinidad en la tierra. Tanto el Padre como el Espíritu Santo son invisibles. Nadie los puede ver. Pero la segunda persona, Jesucristo, es la que se manifiesta en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, quien es adorado y reconocido como Dios. Después de la venida de Jesús encarnado por medio de María, no hay más apariciones del ángel de Jehová. En su encarnación hizo su manifestación para todos los tiempos, para los del Antiguo y para los del Nuevo Testamento. Él es el cumplimiento de las profecías y de las promesas. El varón que luchaba con Jacob era el ángel de Jehová. Este encuentro era necesario para que Jacob tuviera un mayor conocimiento de Dios, y para eso Jacob debía estar solo. Mientras había tanto movimiento de los que lo acompañaban, pues Jacob se hubiera distraído con todas estas cosas. Pero cuando estaba solo, su atención podía estar concentrada solo en Dios. Encontrarse con Dios era más importante que encontrarse con su hermano. ¿Quién luchó con quién? Todavía el Señor tenía que quebrantar la confianza propia de Jacob. Él luchó con Jacob, ya que Dios humilla y santifica a sus elegidos. Pidiendo la bendición, tenemos en el versículo 25, dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Aunque era una lucha física, era mucho más intensa la lucha espiritual. Las armas que usó Jacob fueron la oración, las lágrimas y los ruegos. Lo sabemos porque dice Oseas 12:4, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. De la misma manera, la descendencia espiritual de Jacob es aquella que lucha en una oración continua, rogando y llorando para ser cambiado, para ser transformado. La lucha continuó por mucho tiempo. Jacob estaba agotado, pero se negaba a rendirse. No se apagó su fe ni decayó
su oración. Pero no fue con sus propias fuerzas con las que luchó, sino con el poder del cielo. La lucha es un arte en el que se trata de usar la fuerza del enemigo a favor propio. Se inicia un movimiento, se empuja en determinada dirección y él reacciona en dirección contraria y entonces se jala o se usa esa fuerza en la misma dirección para derribarlo. Se suman las fuerzas. Jacob prevaleció no con su propia fuerza, sino con la fuerza de Dios, que usó la tenacidad de Jacob. Es el Espíritu el que intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando el varón vio que Jacob no se rendía, con solo tocarlo, le descoyuntó el muslo. Este es el músculo más grande y más fuerte del cuerpo. Para que un creyente sea usado por Dios, tiene que ser quebrantado en lo que está su apoyo y su confianza. El resultado de esto fue cojera, dice en el versículo 31. Dios no puede cumplir sus propósitos de gracia en sus elegidos sin herirlos. Jacob ya no podía apoyarse para seguir luchando. Quedó incapacitado. Ya no pudo pelear más. Sin apoyo, ni siquiera podía mantenerse de pie. Esta lucha era como un símbolo de toda la vida de Jacob, siempre afanándose y luchando por sus propios medios y fuerzas para obtener lo que Dios de todos modos le habría dado. Su determinación por aguantar es como la determinación que tenemos nosotros para ganarle a Dios y hacer lo que nosotros queremos. Dice el versículo 26. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Según su pasado, Jacob siempre fue lo suficientemente inteligente y astuto que nunca sintió la necesidad de confiar solamente en Dios. Ahora solo puede confiar en la bendición de Dios. Dios derrotó el engaño de Jacob y todos sus métodos carnales. Por eso se aferraba tenazmente y con lágrimas hasta que lo bendijera. Incapacitado quedó. Entonces se aferró a su oponente, usándolo como el apoyo que había perdido. No tenía otro. Ya había perdido. Y no lo soltaba. Ya no contaba con ningún otro recurso. Lo único que podía hacer era clamar por ayuda. El ángel podía librarse del forcejeo cuando quisiera, pero no lo hizo. De esa forma honraba la fe y la oración de Jacob. Y a la vez probaba su constancia. El varón le pidió que lo soltara. La lucha no iba a durar para siempre. Y aunque Jacob se aferró desesperado, había perdido. Ya no tenía sentido resistirse.
La razón que le dio el varón para que lo soltara es porque raya el alba. Ya amanecía y Jacob debía seguir su camino para encontrarse con Esaú. Dios estaba contestando su oración en la que le pedía ser librado de la mano de su hermano, a quien temía. Pensaba que su enemigo estaba fuera de él, pero su verdadero enemigo no era Esaú. Era su propio corazón duro que no se había rendido a Dios. Antes de que Jacob pudiera ser librado de la mano de Esaú, tenía que ser librado de su propia voluntad y autosuficiencia. Jacob persistió orando con importunidad. No te dejaré si no me bendices. Ya no le importaba lo que pasara durante su viaje, ni el encuentro con su hermano Esaú, que era lo que temía. No dejaría su lucha sin obtener la bendición del ángel de Jehová. Su padre le había dado una bendición. Dios le había prometido que lo bendeciría, pero sabía que no tenía la bendición de Dios. Al suplicar por esta bendición, reconoció su propia inferioridad, aunque parecía superior en la lucha. Pues el menor es bendecido por el mayor. Al solicitar su bendición, le pedía poder participar de la fortaleza de aquel que lo había derrotado. Necesitaba de su lado la fuerza del vencedor y no lo soltaría hasta que la obtuviera. Al pedirle su bendición, podemos ver que comprendió quién era su oponente. Dicen los versículos 27 y 28. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado y con los hombres y has vencido. El varón le preguntó por su nombre, no porque no supiera cómo se llamaba, sino para que Jacob tuviera presente quién era. ¿Cuál es tu nombre? Tuvo que decir Jacob, el que agarra por el talón, el que suplanta, el engañador, revelando su identidad y su carácter. El varón le dijo, ya no serás llamado así nunca más, ya no se te recordará por tu astucia y por tu habilidad para engañar, sino por tu valor. Tu nombre será Israel, que significa el que lucha con Dios, o Dios lucha. No era la fuerza de Jacob, sino el propósito de Dios. El nombre de cada uno era muy importante para los hebreos y denotaba el carácter de una persona. El nombre estaba relacionado con el carácter. Un cambio de nombre como este indica el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de una persona. Una nueva manera de vivir, una nueva identidad, un nuevo propósito. Se puede comparar este momento de la vida de Jacob, en el que hay un cambio drástico en la persona, con el de Saulo, que también se resistía usando coces contra el aguijón, hasta que el Señor lo incapacitó hiriéndolo en sus ojos. Israel es más que un príncipe,
es un príncipe con Dios. Y aquellos que luchan y son sinceros en oración se llamarán israelitas, auténticos israelitas. Pero esto no era todo. Había luchado y había prevalecido en su lucha con Dios. No se había rendido y también tendría poder para con los hombres. Habiendo prevalecido para ganar una bendición celestial, debería sin duda prevalecer sobre el favor de Esaú. Al ser vencido por el ángel, al ser dejado inútil, realmente ahí fue donde ganó. Dice el versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob quería saber el nombre del varón para honrarlo, pero el varón se lo negó. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? No necesitaba saberlo. Su nuevo nombre era una prueba suficiente de que se había enfrentado al Dios vivo, porque ahora era una persona diferente. En lugar de decirle su nombre, le dio su bendición. Y eso era precisamente por lo que peleaba Jacob, y lo bendijo allí. Jacob obtuvo la bendición de su padre por engaño. Lo engañó para que lo bendijera. Pero Dios le concede la bendición con pleno conocimiento de la identidad y del carácter de Jacob. El varón le repitió la bendición que ya había oído varias veces. Quedó ratificada. Las bendiciones espirituales son mejores y mucho más deseables que las cuestiones que satisfacen nuestra curiosidad. La bendición del ángel es mejor que el conocimiento de cuál es su nombre. Dice en los versículos 30 hasta el 32, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob ese sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Jacob dio un nuevo nombre a este lugar, y vemos que lo hacía, ponía nombres a los lugares. Lo llamó Peniel, que significa el rostro de Dios. Aquí vemos que sí sabía el nombre del varón con el que luchó. Él era el mismo con el que había estado luchando toda su vida. Había visto la apariencia de Dios y obtuvo su favor. No dice: en este lugar luché con Dios y vencí, sino: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. No se considera un vencedor, sino que fue por la misericordia de Dios que salió con vida. Al amanecer tenía un recuerdo en su cuerpo de la lucha. Cojeaba de la cadera. Sin fuerza en su pierna, ahora estaba listo para su encuentro con Esaú. No podía pelear, no podía luchar y tampoco podía escapar, no podía caminar. No podía usar sus recursos carnales.
Su único recurso era confiar en Dios. Cada creyente, cada uno de nosotros, vive su vida tratando de tener éxito, que para cada uno puede ser una cosa diferente. Pero en general entendemos el éxito como alcanzar las metas u objetivos que tenemos, o que se nos van presentando, y vencer los retos. En el caso de Jacob, primero fue obtener la bendición de su padre, después casarse con Raquel, no con Lea, luego tener un patrimonio y finalmente regresar a su tierra. Se puede decir que en todo había tenido éxito, aunque para conseguir lo que buscaba muchas veces usó trampas y engaños. Pero nunca se detuvo, ni nada lo frenó. Pasó por encima de algunos principios y hasta pecó. El engaño, caer en la poligamia para casarse con la que quería. Lo primero para él era lograr sus objetivos y no la voluntad de Dios. En Betel, cuando apenas había salido de su casa, tuvo un encuentro con Dios. Ahí recibió las promesas y las creyó, pero siguió él gobernando su vida, tomando la mayoría de sus decisiones basado en su inteligencia, en su astucia, en su tenacidad o en su fuerza. Se presentaba una dificultad y, como siempre pasa en la vida, se presentaba otra y otra la seguía y otra más. Siempre había una más, pero siempre había salido adelante hasta que, regresando a Canaán, veía adelante una que sabía que no podía superar y estaba quebrantado por tener que enfrentarse a este enemigo que quería acabar con él. Tú podrás haber tenido éxito en mayor o menor grado, y casi con seguridad has usado solamente tus recursos y tus fortalezas para llegar a donde estás. Pero siempre adelante hay un enemigo. Habrá uno al que temes y piensas que ese es el problema de tu vida. Así que oras y haces todos tus esfuerzos para superar ese problema. ¿Qué es lo que te preocupa como tu problema más importante? ¿Qué es a eso que temes? Para muchos será la falta de seguridad económica. Muchos tienen pavor a no tener suficiente en el futuro y no pueden vivir tranquilos nunca. Nunca es suficiente, siempre se puede tener más. En este tiempo hay un gran número de personas que viven con pánico por una enfermedad que está en el aire y temen enfermarse y entonces tal vez morir. Cualquiera que sea tu miedo, el enemigo no es eso que está fuera de ti. El enemigo está dentro de ti. Es tu corazón duro, tu corazón engañoso y perverso, que está puesto en este tiempo y en las cosas del mundo. Como Jacob, que ante una amenaza contra su vida, se ocupó de dividir su riqueza para no perder todo. Igual que Jacob,
No debes temer la caída de la economía ni la pandemia. Al que debes temer es a aquel que puede echar tu alma en el infierno por toda la eternidad. El ángel de Jehová vino para luchar con Jacob y vendrá a luchar contigo. Necesitas, como Jacob, ese encuentro con Cristo. Mientras no conozcas a Dios en su Trinidad y unidad, no lo conoces realmente y no le vas a temer, pero tampoco lo vas a amar. Y es precisamente porque no lo conoces. Si no lo conoces como el Dios Trino que se revela en la Biblia, al que estás adorando, es a un Dios creado por tu imaginación. Es un Dios al que puedes manipular para que haga lo que tú quieres. Y eso se refleja en la oración de muchos de nosotros. Lo tenemos como un genio al que recurrimos para que nos resuelva los problemas. Que pasemos un examen, que nos sane, que nos enriquezca. Y ese es el Dios que tenemos. Entonces, vas a pensar que tu problema está fuera de ti y lo vas a solucionar tú con la ayuda de ese Dios. Lo vas a hacer tú con tus medios. Tu verdadera necesidad no es más dinero, más propiedades, ni tampoco es una vacuna. Tu prioridad es conocer a Dios para poder tener una relación personal con Él de una manera correcta. Mientras no lo conozcas, lo que creas de Él estará limitado por ese conocimiento defectuoso y no podrás depender de Él correctamente. Tu prioridad nunca será glorificarlo. El fin del hombre es conocer a Dios, glorificarlo y entonces gozar de Él para siempre. Si no lo conoces, no podrás alabarlo ni adorarlo. Tu vida será miserable, pero más miserable y terrible será tu eternidad. No te engañes a ti mismo ni te dejes engañar. Dice Jeremías 9, los versículos 5 y 6. Y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocer, dice Jehová. En los versículos 23 y 24 de ese mismo capítulo dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.
Cristo le dijo a Felipe, cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre, que es suficiente. Le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Solo si te encuentras ante Cristo, conociendo a Dios por medio de Cristo, te verás cómo eres, verás quién eres, te verás completamente quebrantado, sin recursos tuyos que te sirvan, sino los únicos recursos que podrás ver y los únicos recursos que existen son los de Cristo. Y entonces te vas a aferrar a Él para que te bendiga. El conocimiento de Dios, tal cual Él se ha revelado, es indispensable para la vida del hombre. Y ese conocimiento es solo por medio de Cristo. Conocer a Dios, eso es lo que es la vida eterna. Dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo te llamas? Necesitas un nuevo nombre, si en verdad eres un nuevo hombre que luchó y se mantuvo en la lucha hasta que fue quebrantado y así venció. Venció al pecado y a su viejo hombre y ya no es el que era antes. Dice Apocalipsis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere, le daré un nuevo nombre. Solo vences cuando te humillas, cuando te quebrantas, cuando ruegas con lágrimas. No te dejaré si no me bendices. Si no has llegado a este punto, no conoces a Dios como debes conocerlo. Ven a Cristo, porque el que viene a Él no lo echa fuera. Pero no digas, Cristo, aquí estoy, ruega, lucha con Cristo, que te conquiste, que veas quién es Él, para que caigas inmovilizado, que veas tu inutilidad, tu incapacidad, y entonces te aferres a Cristo y Cristo te levante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que nos enseñas y te pedimos que uses tu espíritu para
llevarnos a ti, llevarnos a Cristo, llevarnos a sus pies de una manera correcta, entendiendo nuestra debilidad, nuestra incapacidad, y confiando solamente en Cristo para todo, para nuestra salvación, para que nos libre del pecado, para que tengamos victoria, porque nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos y somos esclavos del pecado. Líbranos, Padre. Mándanos a Cristo, mándanos a tu Espíritu, que esa Trinidad obre en nuestra salvación y sea solamente para tu gloria. Todo lo pedimos